Hay historias en el cine mexicano que fueron escritas con tinta de oro, pero también existen aquellas que se narraron con la sombra del silencio, con la pluma temblorosa del miedo y con el peso de una verdad que nunca pudo decirse en voz alta. De entre todas esas historias, hay una que, hasta el día de hoy, sigue estremeciendo a quienes se atreven a mirar de frente. Es la historia de una paternidad negada, de un amor prohibido y de un hijo que el destino convirtió en leyenda. Me refiero a Javier Solís, el rey del bolero ranchero, el hombre que conquistó al público con su voz de terciopelo y su mirada melancólica, pero que jamás supo ni siquiera saber quién fue realmente su padre. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Fue a inicios de los años 60 cuando un polémico periodista conocido por su lengua afilada y su costumbre de desenmascarar los secretos más guardados de la farándula mexicana afirmó en una entrevista que el verdadero padre de Javier Solís no era quien se creía, sino un actor y guionista respetado, admirado y temido por su inteligencia y su doble vida. Me refiero a Carlos Orellana. El escándalo de haberse confirmado habría simbrado los cimientos del espectáculo nacional, porque Orellana no era un cualquiera, era una de las mentes más poderosas del cine de oro, un hombre que escribía, dirigía, actuaba y movía hilos invisibles de la industria. Nadie se atrevía a contradecirlo, y nadie imaginaba que detrás de su mirada paternal y su voz serena se escondía un secreto de proporciones inimaginables. Todo comenzó, según aquel periodista, en los años 30, cuando Orellana aún era un hombre casado, influyente y respetado, pero con un apetito insaciable por las mujeres del medio artístico. Se decía que era encantador, culto y que tenía el don de enamorar a quien se cruzara en su camino. Entre sus muchas conquistas, una de ellas lo marcaría para siempre. Una corista de teatro, bellísima, humilde, de nombre María, una mujer que soñaba con llegar a la pantalla grande, pero que jamás lo logró. Carlos Orellana la conoció una noche después de una función, cuando ella se le acercó temblorosa para pedirle una oportunidad en el cine. El galante y astuto le prometió una prueba, un papel, un impulso, pero la historia fue otra. En pocos meses aquella mujer sencilla quedó embarazada y con ello comenzó un infierno silencioso. Orellana, al enterarse, negó rotundamente su responsabilidad. Tenía una reputación que cuidar, una familia que mantener y una carrera que apenas despegaba a alturas que nadie más, según su dicho, había alcanzado. Le ofreció dinero, insistió en el secreto, pero la mujer, según contaron los vecinos del barrio, se negó a vender el silencio de su hijo. Pasaron los meses y en un cuarto de vecindad en la Ciudad de México, entre el ruido de los tranvías y el olor a café barato, nació un niño robusto, de ojos profundos y expresión serena. Lo bautizaron con Gabriel Siria Levari, pero el destino ya le había reservado otro nombre, Javier Solís. Desde su nacimiento, la madre lo crió sola, pero
Cuando cumplió 3 años de edad, todo cambiaría, pues sus padres serían otros. Decían que Javier era de niño retraído, no decía ni una palabra, no se integraba al medio. Mientras tanto, Carlos Orellana siguió su vida como si nada hubiese pasado. Su carrera se disparó, escribía guiones, actuaba junto a los grandes y muchos lo llamaban el cerebro del cine mexicano. Sin embargo, quienes lo conocían bien sabían que algo lo atormentaba. Había momentos en que en pleno rodaje se quedaba mirando al vacío, con los ojos vidriosos, como si escuchara una voz que lo llamaba desde lejos. Algunos técnicos de los estudios Churubusco aseguraron haberlo visto en los años 40, observando fijamente a una joven que cantaba boleros en un cabaret del centro. Pero nadie dijo nada. Más adelante, Javier Solís públicamente se presentaría. La vida fue irónica. Se encargó de reunirlos una y otra vez sin que el mundo lo notara. Cuando Solís comenzó a cantar en los palenques, cuando su voz llegó a la radio, cuando la RCA lo convirtió en fenómeno nacional, Carlos Orellana ya sabía quién era. Lo sabía con una certeza que lo desvelaba, pero jamás dijo nada, jamás se acercó, jamás lo reconoció. En los pasillos de los estudios, algunos decían que Orellana lo ayudaba desde las sombras, que movía contactos para que lo contrataran, que abría puertas, que de otro modo jamás se le hubiesen abierto a Javier. Otros, en cambio, aseguraban que sentía miedo, que temía que el joven descubriera la verdad y lo desenmascarara frente a toda la nación. En una industria donde el linaje, la reputación y el honor eran intocables, reconocer un hijo ilegítimo habría sido un suicidio moral y profesional, así que Carlos Orellana optó por lo más cruel, el silencio. Cuando Javier Solís comenzó a llenar teatros, cuando su voz se convirtió en el eco del México dolido, Orellana lo miraba desde la distancia, desde el anonimato, de un despacho lleno de guiones y cigarros. Decía, con aparente frialdad, que el muchacho tenía madera, pero que no era de los suyos. Sin embargo, en privado sus ojos se humedecían cada vez que escuchaba Sombras nada más, o Payaso, canciones que curiosamente parecían escritas para él. El periodista que reveló todo esto afirma haber visto cartas, fotografías y un testimonio no publicado en donde Orellana habría reconocido por escrito su paternidad, pero aquellas pruebas misteriosamente desaparecieron tras su muerte de este hombre. Muchas gracias y hasta la próxima.